Los 4 elementos más abundantes del cuerpo humano son. ¿Qué ha contestado? ¿Por qué A? Sí. ¿Por qué no B entonces? ¿Por qué no C? ¿Por qué no D? ¿Por qué no E? Sí, le he corregido porque estaba mal puesto al comienzo, le ponemos borra. ¿Cómo? Sí. ¿Qué hay en el B, C, D y E que ven ustedes a simple vista que no participan o que no corresponden a los elementos más importantes? El hierro, el azufre, exactamente, que corresponden a lo que se llaman minerales, que son en muy baja proporción. Entonces la respuesta correcta es la A. La segunda. Sí. Es el principal componente de las proteínas. El nitrógeno. Nitrógeno, no gas, formando parte de otros compuestos. Ahora cuando vean proteína lo vamos a ver. El nitrógeno es muy importante en el organismo. A ver, María Victoria Ferreira. Enumera por lo menos 4 propiedades del glucógeno. ¿Qué has puesto? O sea, nosotros hemos puesto 2 nada más. Nosotros hemos puesto no retiene agua. No retiene agua. Son polisacáridos de reserva células animales. Son polisacáridos, ese me gusta, de reserva. Células animales, sí, así peor. A ver, pone uno. Ah, bueno, ¿quién más ha puesto otra cosa? Son más compactos. Reserva energética, se acumulan en el músculo y en el hígado, ya han dicho, ramificación. ¿Qué otra cosa? En las plantas. No es reductor. A ver otra. Se encuentran en menor concentración en el músculo que en el hígado. Otra. Este nos lo han dicho. Todos los enlaces son de tipo alfa. ¿Habéis puesto alguno? Bien. Otro. Dentro de los polisacáridos es un homopolisacárido. ¿Por qué era homopolisacárido? Porque todos los monosacáridos que lo formaban eran iguales. Es un polímero de la glucosa. Y en término medio se produce una ramificación cada 10 moléculas de glucosa en la cadena principal. Eso es importante para diferenciarlo de cuál otro compuesto que hemos visto que era un homopolisacárido, también de la glucosa, de la pectina o de la amilopectina. No de la pectina, de la amilopectina. Las ramificaciones en el glucógeno eran cada menos cantidad de glucosa. Por eso tenía, al tener más ramitas, era como que era más compacto, que por aquí creo que lo voy a escuchar. Este no era difícil porque el contenido teórico era cuestión de ubicar dónde estaba la respuesta. A ver, ¿qué sigue? A ver. Manfredi. Melanie. La 3. Decir si es verdadero o falso y justifique. La alfa-D-glucosa en disolución acuosa sufre el fenómeno de la muta-rotación, transformándose en alfa-E-D-glucosa. Falso. Porque no se disuelve en agua. Falso. Es falso. ¿Cuál es el motivo? Porque no se disuelve en agua la glucosa. Sí, se disuelve en agua, con un cafecito, no se disuelve.
isomería de ciclos. Los dos, estamos hablando de los mismos compuestos cíclicos, donde lo único que está cambiando es un grupo oxidrilo hacia arriba o hacia abajo. La L-glucosa y la D-glucosa formaban parte de ¿qué? De dos grupos distintos que provenían de gliceraldehídos diferentes. Eran isómeros ópticos, no son con las mismas propiedades. Esto es para el mismo compuesto que simplemente tiene un oxidrilo al ciclarse, al cerrarse, un oxidrilo hacia arriba o hacia abajo. Es para los dos, en el mismo caso, de la D-glucosa. El alfa y el beta son anómeros de la D-glucosa. O sea, la D-glucosa, que es la que existe en la naturaleza, que es la que existe en el cuerpo humano, hemos dicho que la L-glucosa, en general, los polisacáridos L no son no están presentes en el cuerpo humano ni en los alimentos, sino los D. Y dentro de los D se ha visto que disueltos en agua, uno tenía un comportamiento de una viraje de una determinada cantidad de grados y el otro. La diferencia estaba dada por ese oxidrilo que estaba o hacia arriba o hacia abajo. Ese era el fenómeno de mutarrotación. A ver, ponelo la respuesta. Falso, entonces. Se transforma en su anómero beta de glucosa. La glucosa forma una estructura cíclica que justifica el comportamiento de rotación más 112 más 18,7 y la rotación a un estado de equilibrio. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, el fenómeno de mutarrotación se da entre dos anómeros de glucosa, o pueden ser otros, pero dos anómeros de. Los dos son D, uno es alfa o uno es beta, porque al ciclarse el oxidrilo queda hacia arriba o hacia abajo. O sea, no puede ser un fenómeno de mutarrotación de alfa D a alfa L. ¿Sí? Aquí estaba el ejemplo. Este es la misma glucosa que al cerrarse, al ciclarse, rota el carbono quiral y queda el oxidrilo o hacia arriba o hacia abajo. Y daba origen a los grupos alfa y los grupos beta. En otra parte de la teoría, si se acuerdan, aquellos compuestos sustituidos que no pueden ciclarse porque le han usado el oxígeno que es el que lo pega, no puede formar ciclos, por lo tanto no van a tener anómeros alfa y beta. Solo se dan este tipo de isomería en los ciclos. El que sigue. Pacheco. Gonzalo. A ver, en la 4. ¿Cuáles de las siguientes relaciones son correctas? Pensémoslo juntos. ¿Qué eran isómeros ópticos? Eran imagen especular. En el dibujito abajo de la página, ¿tenían las fórmulas? A ver, poner la fórmula. Los isómeros ópticos son imagen especular uno del otro, o sea que tienen exactamente los oxidrilos puestos invertidos como si lo estuviéramos reflejando en un espejo. Si ahí vemos el D-glucosa y el L-glucosa, vemos que tienen cada uno de los oxidrilos puestos en forma invertida. Esos se llaman isómeros ópticos. Si el D-glucosa tiene esa estructura y el L-glucosa, la que está a la derecha, ¿son isómeros ópticos? Son isómeros ópticos. Una manera, les decía yo, de darse cuenta sin necesidad de ver la fórmula era simplemente si se llamaban iguales y la diferencia era que uno era D y el otro era L. Eso significa que son isómeros ópticos. El nombre que reciben el par de isómeros ópticos es enantiómeros. ¿Qué sigue? El D-glucosa y D-galactosa son epímeros. No. ¿Quién dice no? ¿Qué era epímeros?
contestado ese? ¿Qué han puesto? Que sí son efímeros. Porque ¿cuál era la definición de efímeros? Son aquellos compuestos en los que difieren solamente en un carbono. Ponle la forma. Aquí tenemos la D-glucosa y la D-galactosa. Si miramos cada uno de los carbonos, vemos que la diferencia entre la D-glucosa y la D-galactosa está solamente en el carbono 4. Este lo tiene a la derecha y este lo tiene hacia la izquierda. Son efímeros. Efímeros son todos aquellos compuestos que tienen todos los elementos, los carbonos iguales, salvo uno. Cuando tienen dos carbonos distintos ya no son efímeros, son dos compuestos diferentes. Se consideran efímeros cuando varían en un solo compuesto, en un solo carbono. Llevan distinto nombre, tienen la misma letra en general. La letra, en este caso de la D, si lo recuerdan, es porque provienen del gliceraldehído, del D-gliceraldehído, que tiene el carbono quiral, sería más lejano al aldehído hacia la derecha. O sea, D-glucosa y D-galactosa son efímeros, es correcto. El que sigue, de la D-glucosa con la D-manosa, ¿son efímeros? Sí. Porque el único que difiere es el carbono número 2. ¿Son isómeros ópticos? ¿De dónde me puedo llevar para saber que no son isómeros ópticos? Simplemente del nombre. Son dos compuestos distintos. Los isómeros ópticos llevan el mismo nombre, cambia solo la letra, de DAL o de más y menos. ¿El que sigue? De la galactosa y la manosa. Galactosa y manosa. El carbono 1, bueno, el aldehído. El carbono 2 es diferente. Estamos comparando este con este. El carbono 3 es igual. El carbono 4, diferente. El carbono 5, igual. Y el carbono 6, que es el último, siempre va a ser igual. ¿Cuántos carbonos diferentes hay? 2. ¿Son efímeros? No. No son efímeros. Ese es el falso. El que sigue. Anómeros. Volvemos a lo mismo. Recién hemos visto la pregunta 2. ¿Quién me va a contestar? Villalba. ¿Dónde está Villalba? ¿Se escapó? ¿Estaba presente? Erika Gómez. Entonces, ¿qué son anómeros? ¿En qué tipo de isomería están los anómeros? A ver, ¿quién se acuerda? En los cíclicos. ¿Es la isomería? ¿Cómo se llaman cada uno de los anómeros? Alfa y beta. Son isómeros cíclicos, los que el grupo aldehído o ceto del carbono 1 forma un enlace hemiacetálico interno. El enlace hemiacetálico era la unión del grupo cetona o del grupo aldehído con un alcohol. A ver, dibujito. Siempre hablamos, cuando hablamos de anómeros, de la isomería de los compuestos cíclicos, donde el carbono que produce la isomería es el carbono hemiacetálico, el que produce la unión, que era el carbono 1 con el carbono 5. Que es la unión del aldehído con el alcohol. Se le llama alcohol a cualquiera de los oxidrilos que están juntos al resto de los carbonos. En el caso de la glucosa, forma un ciclo de 5 y este queda con el carbono 1 con el carbono 5. En el caso de la fructosa era más chico. Uno era piranosa, acuérdense, y otro era furanosa. A ver, ¿quién me contesta esta? Chamut, Micaela. ¿Dónde está Chamut? Bien. A ver, ¿cuál de las siguientes
siguientes opciones sería una L-aldosa epímera de la L-galactosa. Aquí la tenemos a la L-galactosa, el dibujito. Ya sabemos que es un epímero. ¿Qué era un epímero entonces? Difería solo en uno. Entonces, ahora vamos a poner una serie de fórmulas. Busca cuál difiere en un solo carbono. Ese es un epímero. Ese, el que sigue está el nombre, se llama talosa. No, de uno. La talosa es un efímero. ¿En qué carbono le ves diferente y en cuál no? El 2 y en el 3 y en el 5. Ya tiene más de uno, no, falso. La gulosa. 3 oxígenos a la izquierda y el cuarto a la derecha. Tiene más de uno, no. La glucosa. ¿Cuántos carbonos difieren? Esto lo hemos visto en otra pregunta también. ¿Cuál carbono? En el carbono 4. Ellos son efímeros por el carbono 4. Todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Así van a ser las preguntas del próximo. Sí. Pero bueno, la cosa sí. Y en algunos casos, si me interesa más que miren las características, bueno, vamos a saberlo. Lo que me acabo de preguntar. En algunos casos donde me interesa mucho más el razonamiento, probablemente lo pongamos. Y en otros donde me interesa que sepan cómo se escribe, no. Depende de la pregunta. En este hubiera puesto. Sí, una múltiple opción, sí. Indicar si es verdadero o falso. A ver. La configuración de los carbonos 3 y 5 de la D-glucosa y la D-fructosa es idéntica. Ponerle la fórmula. El carbono 3, ¿cómo se cuentan los carbonos? ¿Desde el grupo ceto y aldehído o desde el grupo alcohol? Desde el grupo ceto o aldehído. Está más cerca del grupo aldehído porque en la química orgánica, no sé si se acuerdan, se les da como un ranking de importancia. Y el ceto y el aldehído es como más importante que el alcohol. Entonces, ellos definen quién es el carbono con el número 1. Entonces, el carbono 3, 1, 2, 3. Y el carbono 3, 1, 2, 3. El carbono 3 y el carbono 5 son idénticos. Sí. Son idénticos. ¿El que sigue? La D-manosa y la D-galactosa son efímeros. Esta pregunta ya estaba. ¿A la fórmula? La D-manosa, la de la punta allá de la derecha, y la D-galactosa, la de este lado. ¿Son efímeros? No, ¿por qué? Porque tienen más de un carbono de diferencia. Con la glucosa sí, que está puesta ahí en el medio. Y los de los extremos tienen dos carbonos distintos. No son efímeros. ¿El que sigue? A igualdad de número de átomos de... Esto es para pensar. A igualdad de número de átomos de carbono, las cetosas tienen mayor número de estereoisómeros que las aldosas. Primero tenemos que saber que para tener más estereoisómeros, isómeros en general, tienen que tener carbonos asimétricos. Entonces, los que tienen el aldehído en la punta van a tener más carbonos con posibilidad de poner para un lado o para el otro el grupo oxidrilo. Si tienen un carbono ceto en el segundo, le has quitado la posibilidad a un carbono de que sea carbono quiral o carbono asimétrico. Por lo tanto, si comparo a igualdad de número de átomos de carbono las cetosas y las aldosas, ¿quién va a tener más isómeros, más estereoisómeros? Las aldosas, simplemente porque está menos usado un carbono con grupos aldehídos. ¿Han entendido el porqué? Entonces, aquí estaba al revés la pregunta. A igualdad de número de átomos de carbono, las cetosas tienen mayor número de estereoisómeros. Falso.
el que tiene mayor número es el aldehído. El que sigue. El enlace glucosídico puede presentar dos conformaciones diferentes, alfa y beta, porque al menos uno de los carbonos que forman este enlace es anomérico. Volvemos a lo cíclico y los anoméricos. En el ciclo, el carbono que se une, que es un carbono quiral, un carbono asimétrico, que le da la posibilidad de ponerse, de conformarse en el espacio con el oxidrio hacia arriba o con el oxidrio hacia abajo. Entonces, el enlace glucosídico, porque al menos puede formar verdadero o falso. Verdadero, a ver el dibujito que lo está. Y el otro, la celulosa, es el componente principal de la madera. En general, de todos los reinos vegetales. 8. No lo han sabido contar. No sé qué piensa. A ver, vamos a ver. Al hidrolizar un cierto disacárido, ¿qué era hidrolizar? Romper, cortarlo. Que era dímero, trímero, polisacárido, se lo corta para que queden de a uno. Entonces, al hidrolizar un cierto disacárido, al cortar uno que venía en dos y dejarlo de a uno, y someter el producto a hidrólisis, a una cromatografía sobre papel. ¿Qué es una cromatografía? Una coloración sobre papel. En realidad la coloración es para poner en evidencia la cromatografía que has hecho, pero la cromatografía es un método de separación donde se utiliza una propiedad que puede ser la corriente eléctrica para separar dos compuestos. Entonces uno los somete a cromatografía para separar dos cosas que sean diferentes, obviamente. Si es lo mismo no se puede separar. Entonces, si yo tengo un dímero y lo pongo en una cromatografía, ¿quiénes se me van a separar en dos cosas? Quienes sean dímeros distintos, con los monómeros del dímero sean diferentes. Ahora, si el dímero está formado los dos por el mismo, en la cromatografía se me van a separar o va a quedar una sola. O sea, va a estar hidrolizado, pero todo va a ser lo mismo. Entonces, en la cromatografía solo va a haber glucosas, por ejemplo. Si fuesen distintos, en la cromatografía va a correr con una velocidad, con una característica, la glucosa, con otra la fructosa, con otra la galactosa. Entonces, al hidrolizar un disacárido y someter el producto de hidrólisis a una cromatografía sobre papel y posterior revelado, que es la manera como poner en evidencia, se observó una sola mancha. En los siguientes disacáridos podría tratarse de, primero, a priori ustedes saben que entonces el disacárido ¿qué particularidad tiene que tener? Que sean dos monómeros iguales para que marquen una sola mancha. Entonces, ¿cuál es el monosacárido, el disacárido de dos monómeros iguales? De los más importantes que hemos visto, solo había uno que tenía glucosa. A ver, ponemos. Maltosa, la lactosa, la sacarosa, cualquiera de los anteriores, ninguno de los anteriores. O sea, ¿han entendido entonces el enunciado? Una sola mancha, aquel que tenga dos cosas iguales, se va a fraccionar y todo el líquido del hidrolizado está formado por monómeros de glucosa. Por lo tanto, al correr en una cromatografía, genera una sola mancha. ¿Qué era un glucano? ¿Quién tenía en sus apuntes anotado lo que era un glucano? Era una definición genérica ¿de qué? Ninguno lo tiene a mano. A ver. Polisacárido formado por unidades de glucosa unidas por enlace glucosídico. Bien, correcto. Ponela ahí. Sí me gusta. Es un homopolisacárido porque todos los monómeros eran de glucosa. Estaban unidos por enlace glucosídico. Si hubieran sido en general glúcidos, se hubieran llamado glicanos. Entonces yo le podría preguntar ¿qué es un glicano? Y no es un polisacárido de glucosas, es de cualquier azúcar.
En cambio, cuando es glucano, te está definiendo que el monómero es una glucosa. No. Cualquier cadena lineal de glucosas, aunque no esté ramificada, es un glucano. El que vos dices que tenga ramificaciones o no se puede llamar de una manera, o es una dextrina o es una amilopectina, no sé bien a cuál te refiere, pero no necesariamente. La ramificación no te define que sea glucano. Glucano es que sea homopolisacárido unido por una unión glucosídica, ramificada o no, o sea, alfa 1,4 o alfa 1 o 1,6, pero que sean iguales. ¿Sí? ¿Han entendido por qué no necesariamente lo que él dice? O sea, son glucanos, pero no son excluyentes. ¿Cómo se refleja en la nomenclatura de las moléculas quirales o asimétricas su diferente comportamiento con respecto a la luz polarizada? La B y la L están muy bien, es la única, dextrógiro y levógiro. Es la única manera de nomenclar o de referirse a los isómeros ópticos, más y menos también. ¿Cuándo se usaba más y menos? Cuando tenían más carbonos que los carbonos que representan el grupo del acetaldehído que nos referíamos a la posición de su oxidrina. El más, ¿cuál era el levógiro del más y del menos? El menos. Y el más, el dextrógiro, rotaba hacia la derecha. Bien. A ver, vamos a leer qué me cuenta aquí. Un enantiómero, acuérdense que enantiómero es digamos, el sinónimo de isómeros ópticos, que rota el plano de la luz polarizada hacia la derecha, en el sentido de las agujas del reloj, se dice que es dextro, rotatorio, dextrógiro o una forma dextro. Y suele colocarse al nombre de una letra D minúscula o un signo positivo. De mayúscula he visto más también. Si lo hace hacia la izquierda es levo rotatorio, levo giro o una forma levo. Y suele colocársele como prefijo al nombre una letra L o un signo menos. No está puesto en qué caso, pero eso lo explicamos muy bien. Y la última, parecidos y diferencias, similitudes y diferencias entre la celulosa y el almidón. A ver. Bien. ¿Cuál es la que podemos tratar de digerir? No digerir. Porque no tenemos ¿qué? La enzima que rompe ¿qué? No. ¿Cómo se llama el enlace que sí podemos romper los seres humanos y cuáles no? El alfa sí y los beta no. La celulosa tiene un beta que no puede destruir el estómago, por lo tanto no puede llegar al monómero, por lo tanto no puede atravesar el intestino, por lo tanto no nos sirve y se elimina. ¿Con qué? Claro, porque al poder alimentarse de las células vegetales, digamos, dentro de los vegetales son capaces de digerir la celulosa. Bien. Eso sería una diferencia. ¿Y un parecido? Están formados por monómeros. Es un polisacárido de la glucosa, los dos. Con respecto a los monómeros, en el reino vegetal hay monómeros L. No, entonces ¿es una diferencia o una similitud? Una similitud. Tanto en la celulosa como en el almidón son de los que existen en la naturaleza y en el organismo. ¿Ha habido otro compuesto? En el almidón todos los monómeros se orientan en la misma dirección y en la celulosa cada monómero sucesivo rota 180 grados alrededor del eje de la cadena polimérica con respecto al monómero anterior. Eso simplemente está describiendo la unión beta.
La unión beta hace esa rotación de 180 grados. Está distinta la conformación espacial y le confiere propiedades distintas. Es con respecto a lo de las uniones que hemos dicho, se ha dicho de otra manera lo mismo. Otra, la celulosa es una fibra y es una sustancia estructural constituyendo la pared celular de los vegetales. Es el componente principal de la madera, algodón, cáñamo, etc. Es un elemento vegetal y el otro es un elemento que está en los animales. El almidón es una sustancia de reserva. El glucógeno es una sustancia de reserva. El almidón se almacena en los amilocastos, se encuentran en semillas, legumbres, cereales, papas,